Podrías decir que algo le falta a esta habitación. Muebles, electrodomésticos, ventanas, gente, pero yo no estoy de acuerdo. Aquí hay algo mejor que todo eso. Una insignificante fuente de sonido que al reproducir arroja una serie de ondas que viajan a través del aire, chocan con las paredes, rebotan en las esquinas, en el techo, regresan, se cruzan unas con otras, quedando temporalmente atrapadas en este extraño espacio. La habitación no está vacía, ahora mismo está más viva que nunca, empapada de un sonido rebelde que está por todas partes. Reverberación, el fenómeno acústico que puede ser tu peor enemigo o tu mejor herramienta cuando trabajas el sonido. La gente que se dedica al audio invierte tanto tiempo y recursos como les es posible para controlar la reverberación de su espacio de trabajo, ya sea porque necesitan asegurarse que el sonido que sale de sus monitores llega a sus oídos sin contaminarse, esto facilita hacer ajustes al audio, o porque precisan grabar un sonido y no quieren que la reverberación arruine la toma. Esto es especialmente importante cuando grabamos voces. Tú sabes que es complicado hablar en un cuarto donde hay mucho eco, y es más complicado aún tratar de poner atención a lo que dice alguien si su voz está rebotando por todas partes. Es por eso que ponemos paneles acústicos, alfombras, sillones, lo que sea necesario para obtener ese sonido limpio, también llamado sonido seco. Es de ahí donde vienen los términos wet, dry. Cuando un sonido está libre de efectos, se dice que está seco o dry. Y cuando añadimos un efecto, lo que estamos haciendo es mojar o empapar ese sonido. Entonces, sonido seco, sonido empapado. Dry, wet. Simple. Ahora quizás te preguntes, si pasamos tanto tiempo combatiendo la reverberación, ¿por qué querrías volverla a poner? Pues esa es una decisión creativa. Cuando se usa apropiadamente, la reverb es capaz de elevar el sonido de un instrumento, añade intensidad a las vocales y le da perspectiva al cerebro del espacio donde suenan las cosas. Hay ocasiones donde simplemente la necesitas, pero ahora, ¿cómo la añadimos de vuelta? Pues ese es un tema muy interesante que nos remonta al pasado. Previo a la era digital, si querías usar este efecto, había que acudir a un estudio que tuviera una cámara de eco. Esta era una habitación cuyas dimensiones y materiales la hacían particularmente reverberante. En su interior se colocaba una fuente de sonido. Y esto era grabado a una cierta distancia que permitiera capturar esas reverberaciones. Efectivo, pero inconveniente. No solo por el gasto que suponía tener que construir una habitación eternamente vacía, sino también porque el perfil de esa reverb estaba limitada por las características del cuarto, la altura de las paredes, la profundidad, cosas que no son fáciles de cambiar. Por fortuna, para este tiempo la relación entre la música y la electrónica se hacía cada vez más estrecha y esto arrojó un montón de innovaciones que iban a cambiar el mundo. Los primeros instrumentos eléctricos, el sintetizador, el compresor y desde luego, la primera caja de reverberación, la reverb de plate. Te explico. El sonido viaja a través de ondas. Estas ondas provocan que algunos materiales vibren y estas vibraciones pueden ser registradas por componentes eléctricos y reproducidas como un sonido. La reverb de plate consiste en una enorme placa de metal suspendida en tensión a la que se le colocaba una serie de transductores electroacústicos para hacerla vibrar y grabar su sonido. ¿Y el resultado? Una hermosa reverberación que no estaba del todo limitada por su construcción, pues es posible modificar su sonido al ajustar la tensión, el tamaño de la placa e incluso el material de la misma para producir un sabor diferente. Pero no se queda ahí. En algún punto alguien se preguntó, si el perfil de sonido varía al modificar el tamaño o el material, ¿qué pasaría si nos ponemos a jugar con la forma? Esto llevó a la creación de la reverb de resorte o spring reverb. Mismo concepto que la reverb de plate, solo que en lugar de transmitir vibraciones a través de una lámina plana de metal, estas rebotan y chocan a lo largo de un resorte. Y su sonido es... extraño, pero muy interesante. Puede ser contagioso si se usa apropiadamente. Esto es lo que ocurre cuando la ciencia y el arte convergen. Y no se detiene. Resulta que todos estos años de experimentación haciendo vibrar metales, creando cámaras de eco y capturando el sonido que rebota en las paredes, le dieron a los ingenieros un montón de información
acerca de los parámetros que definen el fenómeno que conocemos como reverberación. Se dieron cuenta que era posible medir el tiempo que tarda un sonido en llegar a una superficie y regresar. Y con ello fueron capaces de calcular qué distancias provocan una reverb más duradera, más brillante, más amplia o más rápida. Esto, en teoría, podía permitir predecir cómo sonaría la reverb de una habitación incluso antes de que ésta existiera. Pero bueno, ¿qué iban a hacer con todo esto? No es como que iba a llegar una enorme revolución tecnológica que les permitiera aprovechar estos datos para cambiar la forma en que entendemos el sonido, ¿verdad? Es ahí donde llegamos a la era de la reverb algorítmica. Haciendo uso de la programación, es posible recrear mediante complejas fórmulas matemáticas las condiciones de un hipotético espacio reverberante directamente sobre la señal de audio. Estos algoritmos son tan precisos que nos ofrecen control total sobre los parámetros de esta reverb artificial para poderlos modificar como se nos dé la gana. En una típica reverb algorítmica como las que vienen por defecto en tu DAW o en plugins gratuitos, podemos encontrar los siguientes ajustes. Pre-delay. Es una simulación del tiempo que le toma a una señal llegar al extremo y regresar para ser capturada por el oído. Aumentar estos tiempos nos da la ilusión de encontrarnos en un espacio más grande. El decay time o tiempo de decaída determina cuánto tardan en disiparse estas reflexiones, es decir, cuánto dura el efecto. La amplitud te permite expandir la reverb en el campo estéreo. El damping es la simulación de lo que ocurre cuando el sonido rebota en una superficie más suave. Ya dijimos que el sonido rebota en las paredes y que estos rebotes son diferentes dependiendo del material. Si la señal impacta con una superficie sólida como el concreto, vas a escuchar una reverberación más áspera. Pero si en su lugar se tratara de un material más suave o una habitación llena de obstáculos, entonces tendríamos una reverb más cálida, más agradable al oído. En muchos casos, el plugin te ofrece también la opción de atenuar, es decir, disminuir las frecuencias bajas o altas para evitar que la reverb de un sonido ensucie las frecuencias de toda una mezcla. Algunas incluso te permiten ecualizar directamente la reverb. Ecualizar la reverb, imagínate eso. Imagínate poder entrar a una habitación y decir, no me gusta el eco aquí, ecualízamelo. En teoría, con estos controles puedes crear la reverberación de cualquier espacio que podría existir, e incluso espacios que no podrían existir en el mundo real. Nada te impide hacer una reverb que suene en reversa. O crear una que tarde mucho tiempo en disiparse pero que al mismo tiempo exista en un espacio muy compacto. O por qué no, tener dos perfiles de reverb sobre una misma señal. Por primera vez desde que el ser humano es consciente de que el sonido rebota en las paredes, el límite ya no está en las superficies. El límite está en tu imaginación para aprovechar estas herramientas. Pero desde luego no todo puede ser tan perfecto. No todos los sonidos necesitan reverb, y si no tienes cuidado puedes arruinarlo completamente poniendo una reverb que suene como lata, frecuencias que no deberían tener reflexiones o simplemente poniendo más de lo necesario. No todo se arregla poniendo más reverb. Y aunque no lo creas, el fenómeno del valle inquietante también existe en el audio. Hay veces que por más que trates de engañar a tu cerebro, este sabe que el efecto que está escuchando no es real. Sin mencionar que hay lugares con una acústica muy especial que son difíciles de recrear usando estos controles. Y al final nunca va a ser lo mismo que estar ahí y escucharlo en persona. Si tan solo hubiera una manera de transmitir lo que es estar aquí. Por suerte, sí la hay, involucra aún más matemáticas. Es aquí donde entra el concepto de convolución. De una forma muy resumida, la convolución se trata de lo que pasa cuando dos funciones, una función f y una función g invertida, se encuentran sobrepuestas en cierta magnitud. Por ejemplo, si nos proponemos a estudiar el comportamiento de una habitación con respecto a una fuente de sonido, nos daríamos cuenta que esa relación se puede representar como un proceso convolutivo. Tenemos una función que representa el sonido y otra función que representa los objetos con los que choca el sonido. Y la convolución de estas dos funciones es la reverberación. Y ya sabemos que si podemos medirlo, podemos recrearlo. Para ello, solo tendríamos que ir a ese lugar especial para hacer ruido y recolectar suficientes datos que nos permitan generar una función, y podríamos así crear una copia casi perfecta de la reverb de ese lugar y usarla para simular que estamos ahí.
Y a lo mejor pienses, qué complicado tener que hacer todo eso. Pero en realidad no es así. Un algoritmo puede hacerlo inmediatamente y lo único que necesita es una pequeña muestra de sonido. Y listo, ya tienes esa reverb. Y no solo eso, el proceso abre una nueva ventana de posibilidades, pues no es necesario que esa muestra venga de un cuarto, también puede venir de un sistema. Puedes generar ese pulso en una reverb de plate, y es así como hoy en día es posible usar este sonido clásico por medio de plugins en el entorno digital. En realidad esa señal puede ser cualquier cosa. Puedes, por ejemplo, grabar la cuerda de una guitarra, ponerla en el plugin y decirle, esta no es una guitarra, es una reverb. Y el programa usa ese sonido como si fuera una reverb. Nuevamente, el límite está en tu imaginación, pero ya sé lo que estás pensando. Muy bonita tu explicación, compañero, pero ¿dónde están los plugins? Plugins gratuitos. ¿Dónde los tienes? Si necesitas una buena reverb algorítmica, te recomiendo la Old School Verb de Voxengo. Y si quieres una reverb de convolución con la que puedas simular cualquier espacio o equipo reverberante jamás creado y tienes un CPU que pueda manejarlo, entonces te recomiendo usar la M-Convolution de Melda Production. Este plugin viene en un bundle junto con otros plugins, entre los que se encuentra el M-Compressor. No sé si recuerdas que es mi compresor favorito. En esta reverb vas a encontrar una colección de espacios que van desde cámaras de eco, cuartos de diferentes tamaños, hasta una catedral. Pero también puedes, si quieres, simular una reverb de plate, una reverb de spring, y también te permite añadir tus propios samples para que te pongas a experimentar. Los links de ambos plugins están en la descripción y son completamente gratuitos. Y ahí lo tienes. La reverberación es un fenómeno realmente apasionante que mezcla todos mis temas favoritos. Es física aplicada al mundo del audio con una historia súper interesante, que al final del día resulta en herramientas que todos podemos usar en nuestros proyectos y crear algo impresionante. Ya tienes información, ya tienes herramientas. ¿Qué más necesitas?